Bueno, ahora en esta parte vamos a ver cómo nosotros podemos calcular cada uno de estos parámetros. Hay un detallito aquí, es que en R2 nosotros estamos incluyendo tanto la resistencia del estator como del rotor como la resistencia que va a simular la potencia mecánica. Eso tenemos que verlo bien. ¿Qué fue lo que se hizo? Vamos a ver. Simplemente se separó esa resistencia. Fíjense usted que si usted suma esto más esto, le vuelve a dar R2 sobre S. Es un artificio ahorita para decantar el hecho de que aquí hay una resistencia del rotor y hay una resistencia que es la que va a simularnos la potencia mecánica que va a suministrar el motor. Entonces fíjense ustedes lo siguiente. La potencia de entrada es trifásica y es raíz de 3 el voltaje de línea, la corriente de línea por el factor de potencia, coseno de tita. Y hay pérdida, está la pérdida del cobre en el estator, que está aquí. Tenemos que multiplicarlo por 3 porque recuerden que este circuito es de un transformador monofásico y nosotros estamos hablando de un trifásico. Estamos simulando un motor a través de un circuito de un transformador monofásico. Las pérdidas en el núcleo es S1 al cuadrado entre RC. 3 veces también. La potencia que va al entrehierro es la potencia que entró menos estas pérdidas. Ahora, una vez que eso llegó al rotor, en el rotor se producen pérdidas que se pueden calcular de dos maneras. Una es esta, y es muy fácil verificar que esto es verdad, porque si ese no se está moviendo, toda la potencia que se transmita al rotor se va a consumir en la resistencia de los cables del rotor. O 3 y su 2 al cuadrado por R su 2. La potencia que viaja, que simula la potencia mecánica, también sería 3 veces y su 2 al cuadrado por esta resistencia, que depende del deslizamiento. Fíjense usted que la potencia convertida en mecánica es la PAG menos la pérdida del rotor. Eso de esta ecuación aquí, esto también está copiado fiel y exacto del Chapman. Entonces, simplemente usted revisa eso. Aquí está la potencia de salida, que es las pérdidas por fricción, las pérdidas misceláneas. Esta fue la de conversión. Y aquí está el par inducido, ¿no?, que se puede escribir en forma del par mecánico entre la velocidad mecánica que lleva la máquina, o, y esta es muy buena porque esta no vería, es la potencia que va en el entrehierro sobre la velocidad del campo rotante. En ambos casos tenemos eso allí. Entonces fíjense ustedes lo siguiente. Nosotros no vamos a usar esta expresión, este circuito. Vamos a usar este circuito, que es una aproximación. Pero para todas aquellas máquinas que sean mayores o iguales a 2 HP, este circuito es muy bueno. Y en una fábrica, en un negocio, conseguir máquinas de valor mayor a 2 HP es muy común. Entonces quiere decir que de ahora en adelante vamos a suponer que nuestro circuito no es este, sino es este, que es el que se parece al monofásico que vimos en las pruebas de circuito abierto y cortocircuito. Bien, entonces lo primero es en vacío. ¿Qué quiere decir en vacío? Que en el eje del motor no hay nada. Si en el eje del motor no hay nada, lo único que está venciendo el motor es las pérdidas por fricción y por turbulencia del aire en su interior. Eso quiere decir que él está muy cerca su velocidad está muy cerca del campo rotante, y eso quiere decir que la S es muy pequeña. Si la S es muy pequeña, este término que es R2 sobre S es muy grande. Repito, si la S es muy pequeña, este señor es muy grande. Tan grande que nosotros podemos suponer que esta corriente es despreciable y que toda se va a ir por aquí. Fíjense que esto es como si fuera el abierto, pues. Y lo que tenemos es que calcular esto. Y nos dan los valores.
Claro, no hablamos de circuito abierto, sino en vacío. Entonces tenemos la tensión, fíjense ustedes que está un voltímetro, está un amperímetro, y nosotros lo vimos con dos batímetros, el método de los dos batímetros, y aquí se está viendo con un batímetro trifásico, ¿verdad? Usted, cualquiera de los dos métodos funciona. Entonces, el voltaje de línea es 440, la corriente de línea es 140 amperes, la potencia es esto que está aquí. Ya usted sabe que con la potencia, perdón, vamos a hacerlo ordenadamente. Si usted divide la corriente entre el voltaje, recuerde que este voltaje es voltaje de línea, pero como las bobinas del estator están conectadas en estrella, este voltaje no es el voltaje de fase. Este voltaje hay que dividirlo entre raíz de 3 para que sea el voltaje de fase, porque estamos haciendo el circuito equivalente por fase. Si usted divide esto entre este señor dividido entre raíz de 3, usted encuentra el módulo de I. Si usted calcula, despeja el coseno, esto es B por I, raíz de 3, B sub L por I sub L por el coseno de tita, que no tiene que transformarlo porque está en línea, usted despeja el coseno y tiene el ángulo de tita Y. Y después eso lo separa y los inversos de Y le dan RC y JXM. Lo digo así porque ya hicimos un ejercicio de eso y bastante fue agotado aquello. Luego viene la otra prueba, que es la prueba de rotor bloqueado. La prueba de rotor bloqueado es como que si fuera el cortocircuito. El rotor bloqueado es que usted tranca aquí que esto no gire. Y sin embargo, lo alimenta con energía. Si él no gira, de acuerdo a la ecuación del deslizamiento, ese vale 1. Y entonces nuevamente mide el voltaje, la corriente y el trifásico le da la potencia. Y usted encuentra la R total, que es 0,66. ¿Verdad? Es la suma de todas esas R. Ahora, aquí está involucrado, repito, tanto la resistencia del rotor y la resistencia que simula la transmisión de potencia. Pero podemos hacer lo siguiente: una vez que la máquina está detenida, medimos la resistencia entre dos fases, por ejemplo S y T. Si las dos bobinas son iguales, su resistencia es la misma. Si usted mide con una tensión y una corriente o un ohmmetro, le dice que la resistencia entre S y T vale 0,50. Si estas dos resistencias son idénticas, cada una de ellas vale 0,25. Si usted a este valor que encontramos, 0,66, le resta el 0,25, le da R'2, que sería la resistencia que usted va a poner aquí. Entonces aquí están todos los elementos: XM, RC, 0,25 porque se midió, XT, y cuando se obtuvo todo esto que dio 0,66, le quitó esta parte y ya obtiene usted lo que representa la resistencia que se va atrás, que simula la potencia mecánica que produce el motor en su eje. Y bueno, hasta aquí, perdonen la tos, pero es que tengo gripe, no es COVID. Hasta luego.